de lejos, caminos de tiza, abriendo surcos. Y acá estamos con Carlos Escliar. Se ocupa de la filosofía de la educación, la pedagogía, la literatura, es poeta. ¿Cómo estás, Carlos? Muy bien, muchas gracias. A ver, a vos que te gusta además hacer ensayo, o sea, pensar a dónde te van llevando las palabras, ¿qué es la poesía? ¿Es una sola cosa? Pensaba por lo menos en 4, para no dar un número religioso. Porque pensaba que es claramente una experiencia con el tiempo. La poesía tiene que ver con el tiempo del instante, no tiene que ver con el tiempo cronológico. La poesía no trabaja con principio, desarrollo, final, sino que hunde como sus raíces en esa idea del instante que era tan querida por los filósofos, ¿no? El instante como el tiempo humano de verdad, el instante como la ión, el instante como la intensidad. Recuerdo mucho a ese poeta Ángel González cuando decía, lo que queda tan poco ya sería suficiente si durase. Es poco, pero es ese tiempo que es una gota que cae sobre un suelo, es un labio que se acerca, es ese instante. Y yo creo que la poesía tiene esa propiedad, como no la tienen otras artes, de abrir el instante. Y esta me parece una característica fundamental, porque luego tendrá que ver con la infancia, claro, y con lo mejor de la infancia, y no solo con la niñez, sino con ese tiempo inútil, ese tiempo que no tiene provecho, que es el instante. Y me parece que esta es su segunda marca, ¿no, Mirta? Que es que claramente la poesía no sirve para nada. En una época en que las cosas deben servir para algo, uno tiene que proteger a la poesía, a la experiencia poética en general, o yo diría la experiencia artística, como aquello inútil en un tiempo que reclama cada vez más su provecho y su utilidad. Y yo plantearía una tercera marca, que es una experiencia del lenguaje completamente distinta al lenguaje del poder, al lenguaje de la disciplina. ¿Una experiencia estética? Es una experiencia estética, pero no en el sentido moral de la palabra, sino en el sentido de la apreciación, de la contemplación. Y de la belleza. Y de la belleza. Y creo que si uno quisiera atar un hilo en esta relación de la poesía o de la experiencia poética o de la existencia poética con lo que hoy podemos llamar una educación ligada al mundo del trabajo, al mundo a la producción y a ese derrotero de la desdicha que ocurrirá más adelante, la poesía puede y debe abrir ese hueco, ese margen en el que nadie está pensando. A ver, sí que hay, y ya en este programa se está mostrando, pero digo desde la política pública, desde esa idea de cómo crear una nueva generación de poetas. Hoy están pensando cómo crear una nueva generación de desempleados, yo creo. Entonces me da la impresión de que nadie está pensando en los futuros filósofos, en los futuros poetas, y que estas experiencias de poesía en la escuela deberían grabar a fuego una relación del instante y no utilitaria y estética con la poesía. Ahora, ¿de qué se nutre el lenguaje poético? ¿Cuál es la materia prima? Bueno, es la posibilidad de, como ha llamado Platón en su época, ¿no? Es lo contrario del lenguaje serio, es lo contrario del lenguaje político, es el contrario de la experiencia ciudadana, es el contrario del lenguaje del trabajo. Y yo creo que es un lenguaje que nace con la invención, es decir, nace con el hábito de inventar, pero que no es solo pura invención, sino que lo que hace es retratar lo ambiguo de lo humano. Es decir, es ese lenguaje que te permite tanto abrir el paraíso como abrir el infierno. Y yo creo que en ese sentido es un lenguaje no comprometido ni con Dios ni con el diablo, sino con los dos, ¿no? ¿La poesía está solo en la poesía o puede estar también en la prosa? Sí, en ese sentido la experiencia poética es mucho, digamos, más abarcativa
Y hoy los géneros yo no los veo tan, Claro. tan claramente determinados, ¿no? Son más flexibles. Son más flexibles, hay como una, digo, más allá de una prosa poética o de una poesía prosaica, los géneros se han confundido y cuando se los hace bien, y otra vez el bien no es una marca moral, sino una marca estética, yo creo que no hace falta marcar tanto la identidad de un género, sino a ciertas fronteras, ¿no? Bueno, de hecho, tus ensayos son muy poéticos. Sí, bueno, la lengua es la lengua en que el pronuncio ese Claro. mundo que de otra manera sería horroroso, ¿no? Hablabas de la relación con la estética. También la poesía se puede considerar que forma parte del arte. ¿Es arte? Yo primero lo que pienso en este caso es que hay una experiencia sensible, una experiencia perceptiva, en oposición, digamos, a una experiencia conceptual o a una experiencia racional, donde cabe claramente la poesía, donde cabe lo poético, pero lo poético, la poiesis en general, no está identificado solo con la poesía. Es decir, que uno puede encontrar experiencia poética en el teatro, en la pintura, en el dibujo, en la poesía. Y llamamos experiencia poética algo que conmueve, que desgarra, que no es necesariamente de este momento, que es contemporánea a varias generaciones. Y todo eso remite de alguna manera a lo artístico. Voy a compartir con vos algo que dijo Juan José Saer. La poesía es el arte literario por excelencia. A ver, ¿coincidimos? Bueno, sí. Sí, esto se ha planteado a lo largo de la historia muchas veces. También hay que recordar una primera separación entre poesía y filosofía, por ejemplo, que está muy encarnado en la idea de Platón de que había que expulsar a los malos poetas de la polis porque de alguna manera estafaban al lenguaje. Es decir, que también lo traicionaban. También habría que ver si se puede decir, bueno, la poesía es el género literario por excelencia, pero también dentro de la poesía yo creo que hay un infinito, un sinfín de expresiones que podemos llamar poesía y que no toda poesía forma parte de ese origen mítico, tanto de lo literario como de la lengua en general, ¿no? Y escribir poesía supone, a ver, ¿es más importante qué se dice o cómo se dice? No puede haber distinción en eso. Ajá. Yo no creo que el poeta sistemático, el poeta que hace poesía, pero que también trabaja sobre ello, es decir, sabe lo que hace con la poesía, entenderá que la poesía es un doble misterio de forma y contenido, es un doble misterio. Pensando, cuando preparábamos este programa, yo recordaba en alguna construcción poética que dicha de otra manera a lo mejor no sonaría igual. Cuando se dice del salón en el ángulo oscuro, no es lo mismo que si dijera en el ángulo oscuro del salón. Seguro, seguro. La poesía lo que guarda es una forma que llamamos mítica de sonoridad, de ritmo. Y ahí también se distingue un género tan particular, ¿no? Que es esa relación tan particular con la lengua en tanto sonido, en la lengua en tanto musicalidad. En tanto ¿no? musicalidad. Por eso cuando te preguntaba antes cuál es la materia prima o de qué se nutre, creo que también tiene que ver con esto, ¿no? Sonido, ritmo, musicalidad. ¿Y qué pasa con imágenes, metáforas? Depende del poeta que te conteste. Yo he escuchado testimonios de poetas muy encumbrados en el sentido de haber creado obra poética. Antonio Gamoneda, Chantal Maliar. Y hablan mucho más del instante que de la imagen. Es decir, hay algo como una unidad mínima del poema que es haberse sentido conmovido, tembloroso o zozobrante con un instante que no quisiera que pase. Y que es efímero. Sí, pero justamente esa es la batalla, ¿no? Claro. Que no pase. Los títulos de tus libros, de los que trajiste, estos,
son también capturas distantes, son percepciones. ¿Y el otro? No tienen prisa las palabras y hablar con desconocidos son préstamos de algunas conversaciones con desconocidos. Y escribir tan solos tiene que ver con un suspiro final después de muchos años de haber trabajado la soledad literaria y decir finalmente escribir, tan solos. Bueno, aquí sí tienen prisa las palabras, debo decirte, pero te quedás con nosotros y enseguida volvemos con Laura Forchetti y Alejandra Correa. Vienen de lejos caminos de tiza, abriendo surcos este oficio labrador. Somos maestros